Damas y caballeros, recibamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, entonemos el himno nacional. Tengan la amabilidad de ocupar sus lugares. Presiden la presentación de la reforma hacendaria el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, doctor Ricardo Anaya Cortés. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador Raúl Cervantes Andrade. El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, licenciado Jesús Zambrano Grijalva. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, licenciado Gustavo Madero Muñoz. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y presidente del Consejo Rector del Pacto por México, maestro César Camacho Quirós. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. El jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El gobernador constitucional del Estado de Puebla y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, licenciado Rafael Moreno Vallerosas. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, senador Emilio Gamboa Patrón. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, licenciado Jorge Emilio González. El jefe de la Oficina de la Presidencia, maestro Aurelio Nuño Mayer. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, diputado Silvano Aureoles Conejo. Saludamos con el mismo agrado a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y Área Staff del Gobierno de la República. Con nuestro mayor respeto, saludamos a los señores gobernadores de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz Yucatán. y Zacatecas. Reconocemos la presencia de integrantes del Consejo Rector del Pacto por México. Saludamos también a representantes de organismos internacionales, del sector empresarial, de la banca de desarrollo, a académicos, gremios sindicales, representantes de la sociedad civil y a los señores representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes, sean bienvenidos. A continuación, hará uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. Con el permiso del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, les doy la más cordial bienvenida a este evento en la residencia oficial de Los Pinos. Saludo en primer lugar, con respeto, al señor presidente de la Cámara de los Diputados, al señor presidente de la Cámara de Senadores y al señor presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Saludo igualmente a coordinadores parlamentarios, a diputadas y diputados, a senadoras y a senadores. Saludo al señor jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los señores gobernadores. Saludo a los presidentes de los partidos políticos y a los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, a los representantes de la sociedad civil, del sector agropecuario, del sector empresarial y laboral. A todas y a todos ustedes sean muy bienvenidos. En cumplimiento al mandato que establece el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace unos momentos el presidente de la República ha enviado a la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2014. Asimismo, ha enviado por el proyecto de presupuesto de egresos para el año que entra, el presupuesto de egresos federal y los criterios generales de política económica. Estos tres instrumentos constituyen el paquete económico y se ha dado cumplimiento cabal a lo establecido en la Constitución Política dentro del plazo constitucional. Asimismo, el presidente de la República ha enviado a la Cámara de Diputados 11 decretos que conforman la reforma hacendaria y de seguridad social. A través de estos 11 decretos se propone una reforma constitucional a los artículos 4 y 123, la creación de 4 nuevas leyes, la abrogación de 2 leyes y la modificación de 15 ordenamientos legales. Al hacer la presentación a la Cámara de Diputados de la reforma hacendaria y de seguridad social, el presidente propone a esa soberanía dar cumplimiento a 7 de los compromisos establecidos en el Pacto por México. Estos compromisos están dirigidos a implementar la seguridad social universal y a realizar una reforma hacendaria que simplifique, transparente y nos dé mayor justicia en el sistema tributario. Al respecto,
quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de ustedes sobre 10 hechos, 10 características de la economía mexicana. En primer lugar, nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 2% en términos reales en promedio. Este débil crecimiento de la economía en los últimos 30 años está asociado al nulo crecimiento de la productividad. De acuerdo a la medición que realizó el INEGI el año pasado, la productividad total de los factores en 2011 fue 8.2% inferior a la que existía en 1990. Esto es una contracción anual promedio del 0.4%. Segundo, el bajo crecimiento económico no ha permitido satisfacer las necesidades sociales más básicas de amplios segmentos de la población mexicana. Y es por ello que el 45.5% de nuestra población se encuentra aún en situación de pobreza. Lo que es una realidad es que seguimos teniendo prácticamente el mismo porcentaje de población en pobreza que hace 30 años. La política social con un enfoque asistencialista ha sido claramente insuficiente para mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de nuestra población. Tercero, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en su más reciente medición señala que el 61.2% de los mexicanos, es decir, 72.6% de ellas, no recibe ningún tipo de pensión o jubilación. De no corregirse esta inercia, el problema será más grave en el futuro en virtud de que mayores números de mexicanos se incorporarán a la tercera edad. Cuarto, México es el único país de los integrantes de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo. Este hecho es más grave si consideramos que los trabajadores con menores ingresos son los que presentan una mayor rotación laboral. De hecho, el 78% de los desempleados que pierden su trabajo en el sector formal ganaban, antes de ser desempleados, menos de 4 salarios mínimos. Además, el 61% de los desempleados tardan más de un mes en volver a emplearse, periodo en el que sus familias ven deteriorado su ingreso y precipitan su recontratación en empleos probablemente dentro del sector informal. Quinto, el 60% de la población que trabaja está empleada en el sector informal, donde la productividad de las empresas es 45% inferior a la del sector formal, lo que impacta directamente los salarios de los trabajadores. La informalidad está limitando el potencial de las empresas y los trabajadores mexicanos y les impide mejorar su bienestar de manera significativa. En el sector informal no se tiene acceso al crédito, ni a la cobertura de seguridad social, ni a la capacitación, ni a la nueva tecnología. Sexto, la insuficiente inversión en bienestar social se deriva, en buena medida, de la debilidad fiscal del Estado mexicano. Los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto son de 13.7%, mientras que el promedio en América Latina asciende al 18.4% y en países desarrollados de la OECD alcanza el 26.3%. En particular, la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto del impuesto sobre la renta a las personas físicas representa solo una cuarta parte del promedio en los países de la OECD. Este indicador también es menor para los ingresos por impuesto sobre la renta de las empresas. De igual forma, en nuestro país la mayor parte de los ingresos exentos, las deducciones personales y los regímenes especiales benefician solo al 10% de la población que tiene mayores niveles de ingresos. El sistema tributario mexicano es inequitativo y no ha sido efectivo para redistribuir el ingreso, a diferencia de lo que sucede en otros países, donde la política fiscal juega un papel fundamental para lograr mayor igualdad social. La distribución del ingreso en México, antes y después de impuestos, se mantiene prácticamente inalterada. Séptimo,
Derivado de esta escasa recaudación, el gasto público como porcentaje del PIB en México es apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza en promedio el 27.1% y en los países de la OECD es de 46.5%. Esto implica que nuestra inversión en programas sociales, en ciencia y tecnología, en salud pública o en infraestructura es una de las más bajas en América Latina. Octavo, México es el segundo país en la OECD con mayor prevalencia de obesidad, al ubicarse esta en 30% de la población adulta, mientras que el promedio de los países avanzados es del 22.2% de la población. Dicha cifra es solo superada por los Estados Unidos. La prevalencia de obesidad entre la población infantil es una señal de que se deben de tomar medidas decididas en el presente para evitar la intensificación de problemas de salud pública en el futuro, pero también una de las mayores contingencias previsibles para las finanzas públicas nacionales. Noveno, en México el consumo de combustibles por habitante es superior al de países con el mismo Producto Interno Bruto per cápita e incluso superior al de países con un grado de desarrollo superior. Por ejemplo, el consumo de gasolinas per cápita en México es más del doble que en Chile y más del triple que en Brasil, países con un desarrollo similar al nuestro y el segundo de ellos con una importante producción de petróleo. Las emisiones de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, así como el uso de plaguicidas, están generando graves daños sobre el medio ambiente y sobre la salud de los mexicanos. Y finalmente, décimo, durante 2013, la economía mexicana ha experimentado una marcada desaceleración económica mayor a la que preveíamos en los criterios generales de política económica para este año 2013, fundamentalmente derivada de factores del sector externo, pero también por la pérdida de dinamismo de factores internos como son la construcción pública y privada, así también como de una producción petrolera menor a la que se estimó originalmente para este año. Ante esta situación de bajo crecimiento económico, la reforma hacendaria y el paquete económico 2004 debe considerar acciones que reconozcan el entorno económico y acelerar de forma decidida el crecimiento económico. Señor Presidente de la República, señoras y señores, he tenido la oportunidad de acompañar al licenciado Enrique Peña Nieto durante muchos años y a lo largo de este tiempo lo he escuchado muchas veces reiterar, argumentar y convencer en favor de que México necesita una reforma hacendaria para crear un sistema de seguridad social universal que nos dé impuestos más justos, más transparentes y más simples y que nos permita acelerar el crecimiento económico en lo inmediato, pero también de forma sostenida y a largo plazo. Estoy seguro que esta convicción del presidente de la República la comparte la mayoría de los mexicanos. Y hoy, en este día en que se ha entregado a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma hacendaria, tenemos la oportunidad de hacer de estos anhelos una realidad. Ahora corresponde al Poder Legislativo, empezando por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, hacer un análisis cuidadoso, profesional y responsable, y estoy seguro que, como ha caracterizado a los diputados y diputadas de la 62 legislatura y también a las y los senadores, harán un trabajo profesional con altura de miras y sobre todo con alto patriotismo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muy buenas tardes a todas las señoras y señores que nos acompañan. Quiero expresarles mi agradecimiento por su presencia en este acto y de manera puntual quiero saludar la presencia
el señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a los señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, a los señores gobernadores de las entidades federativas, a quienes agradezco su presencia. De igual forma, al señor jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien le agradezco nos haga favor de acompañar, a los señores dirigentes de las principales fuerzas políticas del país. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Y al saludarles también reconozco la presencia de los integrantes del Pacto por México, que amablemente también nos acompañan. Quiero saludar la presencia de los señores coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas de nuestro país, a las señoras y señores integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, a las señoras y señores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y particularmente también a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a los presidentes de organismos públicos autónomos, a dirigentes sindicales, a dirigentes de distintas organizaciones empresariales que están hoy aquí con nosotros. También quiero saludar a dirigentes de organizaciones, de presidentes municipales y de delegaciones de gobierno del Distrito Federal, a rectores de universidades públicas, académicos, a representantes de la sociedad civil organizada de nuestro país, a servidores públicos de los órdenes federal y estatal que hoy aquí gentilmente nos acompañan. Quiero saludar la presencia de legisladores, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, a quienes agradezco su presencia. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Desde el inicio de esta administración, el Gobierno de la República trabaja para construir un México próspero, es decir, un México que tenga mayor crecimiento y oportunidades para los mexicanos, así como también un México incluyente donde el desarrollo beneficie y alcance a todos. Decidimos emprender reformas transformadoras para que el país crezca con fuerza y este crecimiento se vea reflejado en la economía familiar. Este día damos un paso decisivo hacia ese objetivo. La iniciativa de reforma hacendaria que envié hace unos minutos a la Cámara de Diputados trae muy buenas noticias para los mexicanos. En primer lugar, la reforma hacendaria es una reforma social. Con ella se propone reformar los artículos 4 y 123 de la Constitución para incluir el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Esta iniciativa tiene como propósito transitar de la seguridad social como un derecho laboral a la seguridad social como un derecho humano. Esto significa pasar de la seguridad social condicionada a un empleo formal a la seguridad social con cobertura para todos, dejando atrás el enfoque asistencialista de los programas de apoyo a la tercera edad. La pensión universal beneficiará a todos los mexicanos de 65 años o más con un ingreso básico para su sustento. Esta medida refleja el principio de solidaridad que debe prevalecer en una sociedad que respeta y valora a sus mayores. Por su parte, el seguro de desempleo protegerá a los trabajadores y su familia con un ingreso temporal cuando enfrenten la difícil situación de perder el trabajo. Estos dos esquemas de protección son componentes fundamentales del nuevo sistema de seguridad social universal, un anhelo largamente esperado y anhelado por nuestra sociedad. A ellos se sumarán las medidas para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la portabilidad de coberturas
y la convergencia en la calidad de las instituciones del sector que pondré a consideración del Congreso en los próximos meses. La reforma hacendaria es una reforma social, porque también permitirá invertir más en la educación de nuestros niños y jóvenes. Con la reforma hacendaria se dará sustento financiero a la reforma educativa recién aprobada. Así, habrá más escuelas de tiempo completo donde los niños dedicarán más horas al estudio, deporte, actividades de esparcimiento y culturales. Adicionalmente, en las localidades con mayor marginación, los alumnos recibirán alimentos sanos y nutritivos para su adecuado desarrollo y aprovechamiento escolar. La reforma, esta que estamos proponiendo, también permitirá un incremento en la cobertura de educación media superior y superior, así como un mayor respaldo presupuestal a las universidades públicas. Igualmente, habrá un renovado Programa Nacional de Becas que apoyará a un mayor número de estudiantes, así como un nuevo programa de escuelas de excelencia que se propone cuente con más de 8.500 millones de pesos para apoyar a las entidades federativas con mayor rezago educativo, tal y como lo anuncié el pasado 2 de septiembre. La reforma hacendaria es también una reforma para elevar el crecimiento económico del país. Con mayor crecimiento habrá más empleos y mejor remunerados, elevando así la calidad de vida de las familias mexicanas. Con la reforma hacendaria habrá más recursos para invertir en la construcción y ampliación y modernización de la infraestructura que requiere el país para lograr que sea más competitivo. Esto quiere decir que habrá más carreteras, más autopistas, puertos, aeropuertos, hospitales e infraestructura hidráulica en favor del desarrollo regional. Además, se ampliará la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que son áreas determinantes para seguir creciendo en el futuro. Sin embargo, los mexicanos demandan que el país crezca desde ahora. Por ello, estoy proponiendo al Congreso de la Unión, junto a la reforma hacendaria, un programa de aceleración del crecimiento económico. Este programa responde al insuficiente desempeño de la economía nacional durante este primer semestre del año. Busca dinamizar el mercado interno y apoyar el empleo entre los mexicanos. Este programa propone un déficit de 0.4% del PIB en el año 2013, el que está en curso, para evitar recortes en el gasto público ante la reducción de los ingresos fiscales. De igual manera, con base en el fortalecimiento de las finanzas públicas, a raíz de esta reforma hacendaria, se propone un déficit de 1.5% en 2014 a fin de estimular decididamente la economía nacional. Estos déficits transitorios, y así lo quiero subrayar, reconocen la desaceleración de la economía nacional ante factores externos e internos y son una propuesta consistente en el manejo responsable de las finanzas públicas. Además, este programa prevé acelerar la ejecución del gasto, reasignando recursos hacia aquellos proyectos de rápida instrumentación. Adicionalmente, incluye medidas de apoyo a la vivienda, a la construcción, mayores recursos para la banca de desarrollo, así como para incrementar el consumo e inversión del sector privado. La reforma hacendaria es una reforma integral que permitirá establecer un sistema justo, simple y transparente. La reforma es justa porque no afectará a los mexicanos que menos tienen. La economía está creciendo a un ritmo menor al esperado y, en consecuencia, un impuesto a insumos básicos en este momento
tendría un efecto adverso en el consumo y bienestar de la gente. Por ello y tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la propuesta de reforma hacendaria que envío al Congreso de la Unión no haya IVA en alimentos y medicinas. Esta es una decisión socialmente justa y económicamente responsable en esta coyuntura. Asimismo, además de no aplicar el IVA en alimentos y medicinas, también he propuesto que no se incremente la tasa de este impuesto y se mantenga en 16%. Igualmente, la propuesta considera que continúen las exenciones en el impuesto al valor agregado, a servicios médicos, al transporte urbano, en libros y revistas. La reforma hacendaria es una reforma justa porque es altamente progresiva, es decir, pagarán más los que más ganen. En este sentido, entre otras medidas, se cobrarán impuestos sobre las ganancias que las empresas pagan a sus dueños, así como a las utilidades obtenidas de la Bolsa de Valores. Igualmente, se propone eliminar 3/4 partes de los tratamientos preferenciales y prácticamente la mitad de los regímenes especiales. Solo se mantendrán los que representan amplios beneficios sociales y los de probada eficacia para apoyar el crecimiento de la economía. Con la reforma hacendaria se acabarán los privilegios que no tienen justificación ni razón de ser. En cumplimiento al compromiso 72 del Pacto por México, también se propone eliminar el régimen de consolidación fiscal. El objetivo es que todos los contribuyentes El objetivo de esta propuesta en particular es que todos los contribuyentes, sin excepciones ni ventajas para nadie, aportemos al país en la medida de nuestras posibilidades. La reforma hacendaria es una reforma que simplifica y facilita el pago de impuestos. Para ello, propone una nueva ley del impuesto sobre la renta, mucho más sencilla, corta y clara. Se reducen, para ilustrar la propuesta que estamos haciendo, se reducen los 295 artículos de la ley actual a solo 186. Sin embargo, para realmente simplificar el sistema tributario, es necesario eliminar los impuestos que lo hacen particularmente costoso y complejo. En este sentido, la reforma propone desaparecer el impuesto empresarial a tasa única, mejor conocido como el IETU, así como el impuesto a los depósitos en efectivo, conocido como el impuesto IDE. Con estas medidas, los emprendedores reducirán a la mitad los tiempos y cálculos contables para su declaración de impuestos, elevando así su productividad. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, estará obligado a ofrecer un sistema digital abierto y gratuito para el cumplimiento fiscal de las personas físicas y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Queremos que cada emprendedor o empresario, que cada trabajador o profesionista pueda presentar su declaración fiscal sin salir de su casa o su negocio e incluso sin la necesidad de contratar a un contador.
Otro aspecto relevante de la reforma hacendaria es que promueve la formalidad de la economía. Como ya lo sabemos y lo he citado en distintas ocasiones, sabemos que hoy 6 de cada 10 empleos son informales, es decir, 2 de cada 3 mexicanos trabajan en la informalidad. Se trata de un verdadero cambio de paradigma. Al crearse nuevas reglas, se inducirá a las empresas y a los trabajadores a incorporarse al sector formal. Para ello, se establece un régimen de incorporación fiscal para nuevos emprendedores o para los negocios informales que decidan regularizarse, en el que inicialmente no pagarán impuestos en su incorporación al sistema y sus obligaciones solo habrán de incrementarse de manera gradual. Mientras tanto, sus trabajadores, y esta es la prestación que tendrán en este incentivo para incorporarse a la formalidad, sus trabajadores contarán con los beneficios del IMSS, con un subsidio en el pago de sus cuotas, gozarán de la protección del nuevo seguro de desempleo y además tendrán acceso al crédito para la vivienda. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor empleo en nuestro país, que decidan adoptar este régimen de incorporación, podrán acceder a créditos de la banca de desarrollo, así como a apoyos de financiamientos del nuevo Instituto Nacional del Emprendedor. Otra medida para impulsar la formalidad es disminuir las cuotas de seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos, ya que actualmente llegan a pagar hasta casi 30% de su sueldo, lo cual resulta verdaderamente insostenible e injusto para los trabajadores que menos ganan. En síntesis, el régimen de incorporación es una propuesta para cambiar los incentivos en favor de la formalidad. Por los beneficios que ofrece, convendrá más a los negocios ser formales que mantenerse en la informalidad. La reforma hacendaria es una reforma que apoya también el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Para ello, se establecerán impuestos verdes que promueven el cuidado del medio ambiente, al gravar el consumo de combustibles con carbono y los plaguicidas. Es decir, se instrumentará un impuesto especial por unidad de carbono emitida a fin de desincentivar las emisiones que afectan nuestro medio ambiente y agravan el cambio climático. En materia de gasolinas y diésel, se propone eliminar el subsidio de manera gradual, pero con incrementos mensuales menores a los actuales, a fin de aminorar el impacto. Asimismo, habrá un impuesto en apoyo a la salud de los mexicanos, al gravarse las bebidas azucaradas con el fin de desincentivar su consumo y con ello reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños. En este punto, como aquí ya se ha referido en la exposición que hiciera el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podemos olvidar que México es hoy en día el segundo país con mayor obesidad en adultos y el cuarto en obesidad infantil entre las economías más desarrolladas del mundo. La obesidad es un grave y creciente problema de salud, ante el cual sociedad y gobierno debemos actuar con firme decisión. La reforma hacendaria es también una reforma que fortalece
a Petróleos Mexicanos. Con ella, Pemex tendrá un nuevo, o se propone, tenga un nuevo régimen fiscal, como el de cualquier otra empresa petrolera del mundo, lo que le permitirá hacer mayores inversiones en favor del desarrollo nacional. La reforma hacendaria es una reforma responsable que promueve finanzas sanas y el ejercicio eficiente y transparente del gasto. Con ella se fortalece el manejo responsable de las finanzas públicas como política de Estado al establecerse límites al gasto de la burocracia. Asimismo, se establece una meta de gasto que privilegia la inversión en educación e infraestructura y no al crecimiento del gasto corriente, la cual se reflejará en una nueva regla de balance estructural. Esta regla permitirá que, por ley, en tiempos de elevado crecimiento económico y altos ingresos tributarios, se tenga un ahorro para usarse en los momentos de menor dinamismo económico, así como establecer un fondo de ahorro de largo plazo. En pocas palabras, a nuestra solidez financiera le estaríamos agregando estabilizadores automáticos, a fin de que los ciclos económicos sean menos pronunciados y la economía crezca de manera sostenida de acuerdo a su potencial de largo plazo. Asimismo, se establecerán nuevos mecanismos institucionales para transparentar y asegurar la eficacia del gasto público, especialmente de aquel destinado a educación y salud en las entidades federativas. Finalmente, la reforma hacendaria es una reforma que fortalece la protección de los derechos de los contribuyentes. En este sentido, la autoridad estará obligada a informar a los trabajadores y empresas sobre el curso de las auditorías que lleve a cabo. Asimismo, establece reglas y límites al embargo de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria. En concreto, la reforma hacendaria, insisto, y lo quiero claramente dejar señalado, es una reforma social que establece la seguridad social universal y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos como la educación y la infraestructura. Es una reforma que promueve el crecimiento económico y la formalidad y el fortalecimiento de la empresa que es de todos los mexicanos y lo seguirá siendo, Pemex. Es una reforma que establece un sistema hacendario más justo, simple y transparente en favor de todos los mexicanos. La reforma hacendaria, en su conjunto, contribuirá a reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos. Con ella pagarán más los que ganan más y también tendrán mayores beneficios quienes menos tienen. Quiero destacar que si bien el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de su responsabilidad, presentó el día de hoy al Poder Ejecutivo la iniciativa de reforma hacendaria, esta retoma y da cumplimiento a los compromisos del Pacto por México en materia fiscal. Asimismo, incorpora ideas y propuestas de los integrantes de este gran acuerdo nacional. Por ello, aprecio y reconozco nuevamente la presencia de los señores dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias por las aportaciones e ideas que han propuesto para el desarrollo de esta propuesta. Estos son los elementos más destacables de una reforma hacendaria amplia. Por ello, he instruido al secretario de Hacienda y Crédito Público
para que explique a profundidad sus alcances y detalles a los señores legisladores y a la sociedad en su conjunto. Señoras y señores, con la reforma hacendaria reflejada en el paquete económico 2014, se estima incrementar la recaudación en 1.4% del Producto Interno Bruto para el próximo año y llegar a 3% para el 2018, del cual un punto porcentual se canalizará a los estados y a los municipios del país. Estos recursos adicionales se destinarán a rubros fundamentales para el desarrollo del país. El Gobierno de la República, insisto, privilegiará la inversión en educación, en infraestructura y en la creación del sistema de seguridad social universal en beneficio de todos los mexicanos. Los ingresos adicionales no se reflejarán en mayor gasto para la burocracia. De hecho, se aplicarán medidas encaminadas a compactar unidades administrativas y no precisamente a crear plazas, así como para realizar más compras y contrataciones consolidadas de materiales y servicios a fin de generar mayores ahorros. Todo ello bajo los estándares más estrictos de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos obtenidos de la reforma hacendaria deben servir a dos propósitos centrales. Uno, detonar un mayor crecimiento económico y dos, hacer efectivos los derechos sociales de los mexicanos. La transformación de México, lo he dicho de forma reiterada, porque estoy plenamente convencido de ello, sí es posible, pero debemos hacerla entre todos, de manera solidaria y corresponsable. Con la reforma hacendaria, todos haremos más por el país y México hará más por todos los mexicanos. Con la reforma hacendaria, México crecerá más, será más justo y abrirá mayores oportunidades para que cada persona pueda escribir su propia historia de éxito. La reforma hacendaria es por México y por cada uno de los mexicanos. Muchísimas gracias. Es así como hemos concluido este acto. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Deseamos a todos ustedes una excelente noche.